Listo. ¿Listo? Bien, pues me presento. Mi nombre es Álvaro Mejía, estudiante de la carrera de Filosofía por la UDG y recientemente egresado de la maestría en estudios filosóficos también por esa misma casa de estudios. Hola, ¿qué Franco. tal? Mi nombre es Diego Gutiérrez. Yo soy egresado de la licenciatura en Filosofía también a través de la UDG y con una tesis sobre existencialismo es con lo que yo me pude recibir ahí. Bien. Yo me llamo Alejandro Franco, también soy egresado de la licenciatura en Filosofía de la UDG y actualmente estoy por terminar la maestría en estudios filosóficos, igual en la UDG, con una tesis sobre la verdad lógica en Penélope Maddy y Christopher Pico. Bien. Bueno, la finalidad de este podcast es la divulgación, ¿no? Creo que a todos nosotros tenemos en común eso que nos late la conversación, nos late la conversación amena, filosófica, y sobre todo como aterrizar esta clase de temas que de repente son como muy abstractos, pues aterrizarlos a la conversación cotidiana, ¿no? Creo que eso es lo importante, aterrizar como conceptos abstractos a la divulgación. Entonces, habíamos estado pensando en este tema que vamos a hablar hoy, que es el de el comunismo, por una parte, y el libertarismo como su antípoda. ¿Qué tan distintos son? ¿Qué tan similares son? ¿Cuáles son los contrastes? Y cuáles son, sobre todo, las condiciones ideológicas, ¿no? Sin dar un versus, pues, sin polemizar en cuál es mejor que otro, sino simplemente analizarlos en su aplicación, contexto, etcétera. Bien, Ah, pues empezamos por uno, ¿no? Por bien, comunismo, yo creo que primero la distinción entre qué es cada cosa, ¿no? Vale. ¿Quién quiere dar la distinción de qué es pues, comunismo? Una definición, pues, básica. Sotelo, ¿no? Sotelo. Extremado, bueno, asociado con el comunismo, sin caer en, más bien de manera muy parca, muy a grosso modo, pues primero mencionar que parte de la teoría parte de un revisionismo histórico, ¿no? Si nos vamos por la cuestión del libertarismo, quizá podemos asociarlo con un sistema quizá un tanto más aplicado económicamente, creo, así lo alcanzo a ver de manera coloquial, como generalmente se entiende, mientras que el comunismo deviene de una estructura de revisión histórica con una perspectiva y creo que tiende más, en mayor medida, creo, a una cuestión utópica de socialización, valga la redundancia, de las estructuras sociales, ¿no? Por decirlo de manera muy a grosso modo. Bien. ¿Y tú, Franco, te late dar la definición de libertarismo? Va, pues así, igual a grandes rasgos, de manera muy general, el libertarismo es esta idea de que la intervención del Estado debe ser mínima, incluso en algunos casos inexistente, ¿no? Cuando hablamos de los libertarios más radicales, que hablan de privatizar todo, incluida la policía, incluido todo de todo. Entonces, para ellos el máximo valor sería la libertad individual, la propiedad privada y los contratos mutuos entre personas. Básicamente eso. Bien. Hablando del rescate, como esta clase de valores en cada una de estas teorías, en el caso del comunismo es esto, ¿no? La eliminación de la propiedad privada, si mal no recuerdo, pero hay más valores que podemos rescatar, no sé si quieren ahondar en eso. Yo tengo fresco el de la eliminación de la propiedad privada, ¿no? Pero también creo que en un punto la eliminación del Estado, ¿no? Porque no sería necesario. Ya planteado en una cuestión utópica. No sé, Diego, si estoy equivocado, Sí. creo que sí. Dentro como en todas las ramas filosóficas, ¿no? El interior de una postura podemos encontrar una diversidad, una ramificación muy amplia y sí, la que mencionas es un poco extrema, porque inclusive nunca se ha intentado hacer de esa manera.
siempre los estados que han intentado generar un estado ya sea socialista o un estado comunista, pues siempre el estado ejerce un control férreo, ¿no? Pero sí en un sentido llevado al extremo, sí se puede entender inclusive la eliminación del estado, lo que claramente pues representaría tanto en el libertarismo como en el comunismo un ideal casi inalcanzable, ¿no? Porque el Estado como fuerza de poder difícilmente va a permitir que se elimine, así como en el libertarismo, bueno, ya lo analizaremos, ¿no? Punto por punto, qué cuestiones también por ahí van a ser complicadas. Sí, y en esta cuestión de rescatar como las cuestiones de valores es también esto de la igualdad. Ciertas acciones como estas, descritas, en aras de una sociedad igualitaria, ¿no? O más igualitaria o con las condiciones de, ¿cómo decirlo? De no discriminación para las personas que no tienen como capacidad competitiva, quizá en el sentido económico, ¿no? Sí. Evitar la cuestión de la explotación por parte de poderes fácticos, en este caso poderes económicos, del Estado mismo, ¿no? Es decir, la cuestión, como bien lo planteabas en un principio, cuando diste la definición de comunismo, la cuestión de la utopía, me parece que es un papel fundamental en el comunismo, ¿no? Llegar a un punto en el cual no necesitemos el Estado mismo, porque la sociedad va a llegar a ser tan equitativa, tan igual, va a funcionar tan bien, que no requeriríamos eso, ¿no? Pero para ello hay pasos previos, y pasos previos como el socialismo, ¿no? Sí, aunque creo que, bueno, sí, en ese sentido creo que la teoría llevada a la praxis permitirá pensar en un socialismo y querer pasar al comunismo, salvo alguna excepción que nos pudiera hacer algún erudito en el tema, creo que pasaríamos de nuevo a cuenta de una praxis, suponiendo que el socialismo se logre, la socialización de los medios, volveríamos a una cuestión teórica porque es básicamente, creo que es imposible la eliminación del Estado como tal. Creo que desde ese punto de vista sería más fácil caer en posturas anárquicas, le hace a Bakunin, por ejemplo, alguna cuestión de esta naturaleza es más factible que una cuestión de comunismo puro, ¿no? Librarse del Estado. Yo así lo veo. Bien. Lo que mencionabas me parece interesante porque, bueno, hasta ahorita se ha hablado de comunismo, pero me parece que se da más que nada la perspectiva marxista. Ellos sí plantean una especie como de etapas a pasar. Primero tener esta dictadura del proletariado, sobre todo en el caso del marxismo-leninismo, y eventualmente tener una sociedad comunista, sin Estado, sin clases, pero no todos los comunismos son así. Está el comunismo anárquico de Kropotkin, Peter Kropotkin creo que se llama, Sí. Enrico Malatesta, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente propone un comunismo también, pero sin pasar por esta etapa intermedia del Estado, sino directamente irnos a la autoorganización de la sociedad, de la gente, irnos al comunismo tal cual, ¿no? Entonces, creo que es un contraste interesante. Y por otro lado, hablando también sobre la igualdad en el comunismo, a mí algo que me llama la atención es la eliminación de las clases sociales. ¿Qué forma concreta tomaría esto? Porque a mí me parece algo súper utópico, súper irrealizable. Básicamente los humanos han tenido clases sociales desde hace 10.000 años. 10.000 años desde que comenzó el descubrimiento de la invención de la agricultura, de la ganadería. Pero antes de eso teníamos sociedades de cazadores-recolectores, que cierto, no había clases sociales tal cual, pero eran sociedades pues muy básicas, o sea, cazadoras-recolectoras. Entonces, me parece a mí muy utópico esto de la igualdad, que no haya clases, no sé qué piensen. Bien. No sé si yo quiera decir algo al respecto. Sí, en ese sentido creo que concuerdo con Franco porque a fin de cuentas este proceso debe seguirse de una estructura histórica que realmente nunca se ha planteado esto, ¿no? Hay algunos ejemplos, inclusive si lo queremos
desoccidentalizar, quitarnos esa perspectiva occidental, y vemos ejemplos de otras culturas, ya sean culturas oceánicas, culturas asiáticas o inclusive mesoamericanas. Podemos encontrar, como bien lo menciona, 7, 10 mil años, inclusive en Mesoamérica, para quitarlo del espectro occidental, como inclusive antes de la domesticación del maíz ya existían este tipo de clases, ¿no? Inclusive, entonces nos permite pensar que no solamente en cuestiones occidentales, que es donde generalmente o con más énfasis se genera esta carga de separación de clases, de diferencia, se puede encontrar. Ahora, creo que en el mundo occidental sí se ha encontrado de una manera más marcada, de una manera mucho más acentuada, y creo que el estudio actual o el estudio marxista sí se aboca al desarrollo, por lo menos europeo, dentro de su estudio, en relación a las colonias, por ejemplo, que hoy en día, de cierta manera, esto sigue funcionando, ¿no? Ya no son colonias como tal, de esa magnitud o esa naturaleza, pero sigue existiendo el extractivismo, el transnacionalismo, y sigue reproduciéndose ese modelo, ¿no? Bien. También esta cuestión con relación a lo que dice Franco de la eliminación de las clases sociales, y creo que no lo dijimos al principio como uno de los valores principales del comunismo, es el contexto con el cual surge este movimiento, ¿no? En el siglo XIX. No, anteriormente del siglo XIX ya había conceptos acerca del comunismo, vaya. Sin embargo, el contexto es importante, la industrialización en el siglo XIX, la aparición de las primeras clases sociales marcadas que no eran de parte de la nobleza, por ejemplo, sino esta nueva clase social que es la burguesía, de gente con dinero nuevo, pues, procedente de negocios, procedente de la maquila, procedente de todo este boom de la industria del siglo XIX, y que también surge esta otra nueva clase social que es el proletariado. El proletariado que trabajaba en fábricas, que era explotado, etcétera, ¿no? El contexto social es ese, ¿no? De la cuestión del surgimiento del idealismo, eso sobre todo en Europa, del comunismo, de estas cuestiones comunistas, sobre todo del comunismo marxista. Sin embargo, la cuestión de la eliminación de las clases sociales en la actualidad no deja de chocar con ciertas discusiones con relación a lo que tú dices, Diego. Es decir, hay estructuras sociales básicas que siempre han existido. Está una estructura básica desde la familia, que en las familias hay jerarquías, ¿no? Estas jerarquías se presentan de manera casi evidente. En los grupos de animales también hay jerarquías. Las cuestiones sociales, ¿por qué no decirlo así? Es evidente, son jerarquías, existen las jerarquías. Entonces, de repente me parece aventurado la postura de eliminar las clases. Entiendo la cuestión de eliminar las clases sociales en el sentido de desposeer de beneficios gratuitos a ciertas personas, ¿no? Porque eso es un hecho. Hay beneficios gratuitos para ciertos grupos de personas, pero creo que eso ya entra en otra discusión. Me parece que es complicadísimo eliminar estas estructuras y jerarquías. No digo que justifico que exista jerarquías desiguales. Creo que eso está mal. Creo que está mal que existan desigualdades en torno a beneficios de salud, económicos, de alimentación, cosas así. Sin embargo, creo que habría que distinguir la diferencia entre clases sociales y jerarquías que están ahí. Eso que mencionabas de la familia me parece interesante porque yo no sé qué tanto sepan ustedes, qué tanto me puedan decir, pero tengo entendido que el marxismo, al menos en particular, tiene una visión negativa de la familia como algo que debe ser modificado, cambiado de alguna forma, que quizá tiene como una especie de origen burgués, algo así. No estoy muy seguro, o sea, por eso les pregunto a ustedes qué me pueden decir de la institución de la familia según la concepción marxista. Habría que ejercer quizá un revisionismo cultural, ¿no? Porque
Hay sociedades, me aboco mucho a los pueblos originarios, en el periodo preclásico de Mesoamérica, donde se dan los primeros conocidos como patios, que eran estas pequeñas chozas que se reunían con un centro común donde se compartían los alimentos recolectados, y no existía, hasta donde recuerdo, una estructura totalmente marcada. Sin embargo, posteriormente al periodo preclásico, ya se empiezan a definir las primeras ciudadelas, en donde en ciertas como privadas, por así decirlo, algunas casas convivían una matriarca y toda la descendencia, ¿no? Era una familia muy, muy grande, pero ya se empezó a verificar algo similar a lo que se cocinaba en Occidente. Habría que revisar casos quizás en África, quizás en Asia o en Oceanía, sobre cómo se manejaba esto. Ahora, apelar a esa estructura para regresar, yo lo veo muy, no sé si sea un retroceso, no en el sentido negativo, sino un regreso histórico. Me sonaría un tanto nichano, ¿no? Algo de volver a los valores, ¿no? Entonces, no sé qué tan factible sea eso en una teoría social. Sí, pienso en dos cosas, de lo que dice Franco y de lo que dices tú, Diego. Con relación a lo que dice Franco de estas ideas, bueno, esa concepción de la familia, no sé si me equivoque, es esta cuestión de, por ejemplo, la crianza de los hijos, como los hijos no le pertenecen a alguien en específico, entonces los hijos, la crianza de los hijos es deber de todos, ¿no? Es decir, no pertenecen a una pareja en particular, sino pertenecen a todos. Entonces la crianza es obligación de todos los demás y es eso, ¿no? ¿A lo que te referías, Franco? Sí, a eso preguntaba, porque, bueno, en particular tenía esta concepción de que los comunistas, los marxistas, tienen una concepción negativa de la familia. Estuve, de hecho, revisando así rápidamente ahorita en el Diccionario Soviético de Filosofía, la edición del 46, o sea, un año después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y, por ejemplo, mira, voy a citar aquí, dice, en la familia burguesa desempeñan un gran papel los intereses comerciales y las groseras consideraciones pecuniarias. El matrimonio tiene por complemento la prostitución legalizada. Se me hace una visión muy curiosa, ¿no? Sí, es curiosa, porque esa cuestión de lo comunal, transferido incluso a lo familiar, está curioso. Incluso Platón habla en la República una estructura similar, ¿no? Habla acerca de la crianza de los hijos hecha por todos y por lo tanto, el resultado sería algo bueno al respecto, ¿no? Todos, no sabes tú quién es tu hijo, por lo tanto a todos los vas a tratar bien. Pero es extraño, yo no sé si funciona realmente eso, ¿no? Digo, no sé si se ha llevado a cabo, o por lo menos de manera aislada en algún grupo social. Creo que sí, ya hemos hablado de ello, ¿no? Creo que sí se ha llevado a cabo, pero no sé qué tan bien resulte eso. Sí, en Israel, de hecho, tenían como una especie de experimento colectivo en el que ponían a los niños a vivir juntos Ujú. y eran más o menos criados por todos, ¿no? El Sí, problema con esto es que los niños, pues, de toda su vida convivían juntos, de la niñez, la adolescencia, y cuando eventualmente tenían que casarse, no querían casarse entre ellos, porque prácticamente se veían como hermanos. No serían hermanos biológicos, pero pues convivieron toda su vida juntos y básicamente crearon ese lazo emocional similar al de ser familiares. sí, Y aparte está lo curioso que en varias ocasiones hubo gente que se opuso a esta crianza colectiva y eran las mujeres, ¿no? No los hombres, eran las mujeres las que se oponían a esta crianza colectiva. Y decían, no, o sea, yo sí, quiero criar a mi hijo tal cual, al verdadero. Y los sí. hombres eran más como de, no, o sea, pues hay que criarlos entre todos, ¿no? Y hay una explicación incluso pragmática, ¿no? O sea, ya sabemos, o sea, a la hora de la crianza es evidente que hay ciertos, es más sencillo la desvinculación de los padres que de las madres, ¿no? Por cuestiones biológicas. Pero bueno, ya esa es otra discusión.
Te van a caer, Álvaro. No. O Te van sea, a eso es... caer. Los colectivos, cuidado. No. Es que eso... Bueno, ya no voy a decir eso. No sé. Y con relación a lo que decías, Diego, de esta idea de comunidad, me recuerda con relación al buen salvaje, ¿no? De la idea de que el estado natural es el estado idóneo y el correcto. Sin embargo, sabemos que incluso en el estado natural, eso no existe, tal cosa como el estado natural del hombre, eso no existe. El estado natural del hombre ha sido el estado en sociedad. Desde la convivencia de los primeros Homo sapiens han sido convivencia dentro de lo social. La sociedad es parte de la naturaleza de las personas y dentro de la naturaleza social es las estructuras jerárquicas y vaya, es parte de la naturaleza, no podemos negar eso. Entonces esta idea del buen salvaje también está como media extraña, ¿no? Ahí justificando esta idea de comunidad. No sé qué pienses al respecto, digo, pero se me hace medio loco. Creo que termina por volverse esta idea de como creo que la sesión se pausó, No, ¿no? dice, ha actualizado esta reunión y ahora incluye minutos ilimitados. Sí, me apareció un mensaje igual, pero ya lo quité. Sí, porque Franco pagó Zoom Plus. Diego estaba hablando al respecto. Ok, creo que la cuestión del desarrollo en comuna, por ejemplo, en este caso, tiende a un ideal que escapa al desarrollo que bien mencionas de los sujetos, ¿no? ¿Cuál es este desarrollo? El desarrollo social. Muchas veces este desarrollo de una cuestión evolutiva es transgresor y tiende a la competitividad como del otro lado vamos a analizar, ¿no? Entonces, es complicado establecer como un tope al desarrollo social y decir hasta aquí llegamos, ¿no? Que era lo que quizás dentro de la teoría marxista se mencionaba, ¿no? El último punto, después del socialismo, vamos a llegar al comunismo y ahí se detiene. Y esto creo que es imposible, no puedes detener las estructuras sociales, están en constante evolución. Y aún hoy, que se analiza mucho, ¿no? En colectivos, por ejemplo, de ciertas, de ciertas posturas, se analiza la destrucción o la reinvención del concepto de familia. Actualmente creo que en algún punto cuando eso se instituya, si es que se llega a instituir, también se va a poner en duda y también va a corromperse y también va a evolucionar. Entonces, llegar a un punto donde no se evolucione más o donde se llegue a un punto como el del buen salvaje, creo que es totalmente imposible, tanto socialmente como biológico, de cualquier punto que se pueda y se quiera ver. Sí, la deconstrucción, ¿no? Esas, Sí. de la familia. Bien, pues creo que sí hemos estado, por lo menos de manera muy general, esbozando, pues quizá de manera grosera para algunos, los valores del comunismo, ¿no? Específicamente del comunismo marxista, en un sentido occidental, como le hemos entendido. Ya como bien dice, ha dicho Franco, pues hay referentes, no este referente marxista, sino otros, pero creo que los valores los hemos por lo menos dibujado un poco, ¿no? Esto de la eliminación de las clases sociales, la cuestión de la igualdad, la cuestión de eliminar la propiedad privada y sobre todo la cuestión utópica de llegar a un punto cúspide de la historia, ¿no? Que sería la sociedad perfecta, el comunismo. Pero la cuestión de lo aplicable en lo social, en lo económico, ¿cómo ven ustedes? Es decir, esto en teoría pinta curioso, ¿no? Pero en lo social sabemos que sí se han intentado sociedades con base en estas ideologías, pero en lo social, ¿qué tan práctico o qué tan incluso correcto o viable puede llegar a ser? Algo que me causa mucho ruido y tengo por ahí un desconocimiento es cómo funcionaría esta cuestión del desarrollo de la técnica, ¿no? El desarrollo industrial científico ciertamente se ha dado en los últimos 70, 80, 90 años a raíz del capitalismo, ¿no?
tenemos que ver la cuestión como es, este desarrollo, aunque claro, impulsado por el Estado, ¿no? Lo podemos ver en el último ejemplo del desarrollo en tiempo récord de la vacuna contra el COVID, que ciertamente se elabora con base en el desarrollo de la iniciativa privada, pero financiado en gran mayoría, en un 70%, por el capital del Estado. Son los que en Europa han financiado. De ahí viene mucho la pugna de que las grandes potencias estén reteniendo el número mayor de vacunas. Entonces, es una problemática bien complicada porque sería poner en cuestión el desarrollo tecnológico y económico que muchas veces termina por generar bienestar, ¿no? Entonces, es algo bien complicado el ver cómo funcionaría en una situación comunal. Bien. Franco. Pues simplemente estaba pensando en lo que mencionó Sotelo hace rato, de llegar como a un punto en el que ya no haya evolución social, que eso era imposible, y estoy de acuerdo con él. Y me hace pensar en esto de Fukuyama, Francis Fukuyama. Yo no lo he leído, realmente no sé mucho de él, entonces no sé si ustedes, pero a Fukuyama se le atribuye mucho esta idea del fin de la historia. Se le atribuye correcta o incorrectamente, porque de nuevo no lo he leído, pero vendría a ser más o menos esta idea de que las democracias liberales actuales son el fin de la historia, es lo que hay y no va a haber nada más. Y si ese fuera el caso, que eso es algo que dice Fukuyama, me parece demasiado atrevido porque sí, en este momento el capitalismo, las democracias liberales y demás nos pueden parecer inmutables para siempre, pero todo cambia. Yo no sé si dentro de 150 años, 200 años, 500 años, todo esto vaya a seguir existiendo. Seguramente no. Y entonces quizá el capitalismo, la democracia misma, quizá ya no exista. Entonces creo que va a evolucionar, o quizá evolucionar no es la palabra, simplemente cambiar, ¿no? Porque puede haber como retrocesos también. Puede haber cambios para peor, para dictaduras o sistemas totalitarios. Con lo de China, ahorita eso está muy en boga. Sí. Creo que también está implícito en la teoría marxista que la historia camina todo el tiempo hacia adelante, ¿no? En proceso, como si fuera hacia la perfección o que el proceso siempre fuera para bien, pues. Y la cuestión es que sabemos que no siempre funciona así, ¿no? Hay grandes lapsos de progreso, grandes lapsos de retraso incluso, o de estancamiento, pues. Entonces creo que esta noción de progreso también es, y no solamente la comparten ciertas visiones del comunismo, sino también ciertas visiones de libertarismo, ¿no? Es decir, la sociedad siempre va a progresar. Y es complicado porque no es verdad, ¿no? Sí cambia, como bien dicen ustedes, es dinámica. Sin embargo, no sabemos si este dinamismo es hacia adelante todo el tiempo. Entonces es interesante porque podemos empezar a vincularlo con este otro tema del cual también vamos a hablar, y ese es el otro tópico del libertarismo, ¿no? Es decir, la idea de que la intervención del Estado tiene que ser mínima en la dinámica del mercado, en la dinámica económica, ¿no? Yo no sé ustedes cómo lo ven, pero todavía esta idea la veo igual de descabellada a la primera que comenzamos a utilizar, que es la del comunismo, ¿no? Una idea que bien sonaría en teoría muy bonita, la idea de que todos pudiéramos acceder a una competencia y que la competencia nos va a hacer fuertes económicamente y que la competencia va a hacer que seamos, valga la redundancia, más competitivos, creativos, hacer productos, nuestros servicios mejores, pero en la realidad esto está muy distante, ¿no? Privatizar todos los aspectos de la vida social, como la policía, como los servicios públicos. Ay, Dios, no sé si sea muy sostenible esto. Me gustaría mencionar tres puntos ahí, ¿no? El primero, apoyando lo último que mencionaba Franco sobre
la complicación de asumir un rol en el que no se evolucione más en la historia, ¿no? Ya lo mencionaba con Fukuyama, hay muchos pensadores de renombre, por no decir brillantes, a reserva de quien así lo crea. Fukuyama, uno de ellos. Por ahí Hegel también mencionó, ¿no? Viendo el espíritu absoluto, montar a caballo. Lo mencionó incluso también Heidegger con el espíritu absoluto, perdón, en Seis Tiempo, perdón, hablando sobre el fin de la historia. Y sin embargo, esto, el segundo punto, no sucede, no sucede, y creo todavía más factible una evolución del libertarismo que una aproximación al comunismo. ¿Por qué? Porque hoy en día el desarrollo de los capitales es tanto, aunque esto genera una brecha de pobreza y desigualdad cada vez más amplia, pero es tanto el progreso que muchas veces los estados empiezan a ceder camino ante la iniciativa privada. Y se ven en muchos países, poco a poco van cediendo. Creo que el primer punto que va cediendo es el control del Estado. Cuando vemos que empresarios, cuando vemos que personas de comercio toman las riendas del Estado, ¿no? Entonces creo que es más factible que el Estado implosione en mercado que viceversa. Y esto, a fin de cuentas, pudiera ser, como lo mencionabas Álvaro en el tercer punto, algo no necesariamente positivo, pero sí que evoluciona. Evoluciona y hay que esperar a ver si va a ser para bien o para mal. Todo apunta que va a ser pues, para mal. Sí. Esta idea, bueno, ¿querías decir algo? No, adelante. Esta idea que mencionabas, Diego, de que es más fácil que el mercado, perdón, que el Estado implosione en el mercado que a la inversa, me hace pensar en China, porque creo que China es un ejemplo de un Estado que tiene un gran control sobre el mercado. Recuerdo haber leído que el gobierno chino controla algo así como un tercio de toda la industria, lo cual es un porcentaje enorme, una proporción enorme. Entonces, sí, quizá en Occidente lo normal sea que el mercado tenga un mayor peso, pero China es un gran contraejemplo de que no necesariamente lo que pasa en Occidente tiene que ser así y que incluso quizá incluso funcione mejor en China, en algunos casos, pues. Sí, dejando de lado la opresión laboral, ¿no? Que en China es muy marcada. Sí funciona, pero me gustaría saber, no solamente el tiempo y la revisión histórica va a permitirnos ver cuál es el resultado de China, ¿no? Entiendo del control, entiendo que es cuestión de un par de años para que China se posicione como un mercado mucho más poderoso que el norteamericano, por ejemplo, en Occidente. ¿Por qué? Porque la sola cultura, la idiosincrasia de China, combinado con los factores del control estatal, va a superar. Pero ya pasó una vez con la Unión Soviética, ¿no? Ya pasó que hubo un combate que me parece que fue en un cierto punto, en igual de circunstancias, en un punto la Unión Soviética sobrepasó al capitalismo, lo podemos ver en la carrera espacial, pero terminó por caer ese control estatal, terminó por verse a sí mismo, ¿cómo mencionar? Dañado y terminó por implosionar. No sé si eso le puede llegar a pasar a China. Porque a fin de cuentas, y con esto concluyo, para dejarlos hablar, a fin de cuentas, China, el gobierno es el que está controlando, mientras que en los países liberales como Estados Unidos, sí, es el gobierno, pero hay distintas formas, distintas caras, distintos personajes que entran y salen de escenario, que cuando uno va cayendo, podemos hablar de alguna marca, ¿no? Cuando va cayendo, otra lo reemplaza y eso lo vuelve más poderoso. Creo que hay más cabezas que apuntalan a ese sistema, creo. Windows, Apple, por mencionar un ejemplo, ahora Telsa. Entonces, va encaminándose. No sé si ese es un factor que sea importante. Sí, creo que es muy especulativo todavía decir qué va a pasar con esta cuestión de la nueva Guerra Fría entre China y Estados Unidos. Y bueno, al menos yo personalmente tengo
una visión muy pesimista del asunto. Siento que es cuestión de tiempo para que Occidente caiga ante los chinos por varias razones. Por varias razones, una cuestión tecnológica, una cuestión de la población, de la cultura. Y es algo que quizá nos toque ver a nosotros, ¿no? En nuestra vida, cuando tengamos 40, 50, más años, si es que llegamos a tanto. En 2 años ya lo vas a ver. Sí, sí, ¿por qué no? En 2 años nada más. Pero, ay, caray, yo creo que China sí va a ganar, a diferencia de lo que pasó con Rusia, que por cierto, creo que Rusia no ganó bueno, depende, ¿no? No ganó la carrera espacial. O sea, por ejemplo, sí enviaron a la primera persona al espacio, a Yuri Gagarin, pero los primeros que enviaron a alguien a la luna fue Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí depende de cómo se vea también. Sí, sí, de hecho me refería justo a eso, que en un inicio los que iban adelantando eran los rusos, ¿no? El primer satélite, la primera persona, y el punto final fue con una nueva administración con Estados Unidos, con el proyecto Apolo, ¿no? Y mientras que Rusia, con este férreo control estatal, seguían en el desarrollo de armas, mientras Estados Unidos tuvo la injerencia de la iniciativa privada que les ayudó y los impulsó económica y tecnológicamente para dar un cambio paradigmático en tecnología que permitió dar el golpe final, ¿no? En este sentido, creo. Bien. Y sin embargo, creo que todos estos ejemplos, tanto el de China, la Unión Soviética, Estados Unidos, son híbridos de ambos sistemas, ¿no? Por una parte, un híbrido de un sistema comunista socialista y un híbrido de un sistema libertarista, ¿no? Pero en un estado puro de libertarismo, en un estado puro en la eliminación del Estado y su injerencia, sobre todo, creo que no se plantea como la eliminación total del Estado, sino como una especie como de referee que esté ahí presente, no nada más, haciendo injerencias pues mínimas, ¿no? De regulación. Pero ¿qué tanto funcionaría esto realmente? O sea, ¿qué implicaciones sociales, incluso éticas, tendría este panorama de la eliminación del Estado? Es decir, reducirlo a su mínima expresión, un Estado fuerte, porque a final de cuentas me da la sensación de que por más que se ha desmantelado el Estado en las últimas décadas, pues sigue siendo un Estado fuerte, ¿no? Y lo hemos estado viendo, por ejemplo, en la cuestión de la pandemia, pues el Estado es el que ha llevado las riendas, el Estado es el que se ha encargado de la logística, no el mercado, ¿no? No ha funcionado con dinámicas del mercado, sino creo que hubiera, pues, muchos más muertos. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en este escenario? ¿Realmente este panorama teórico pintaría para bien? ¿Sí pintaría como lo describen los libertarios? Pues ahí tienes a Somalia, ¿no? No, no, es en serio. Lo crean o no, yo he visto a libertarios decir que Somalia es un ejemplo, pues, de una sociedad libertaria. Y dicen cosas como, bueno, Somalia sí está bien gacho, pero está peor el Estado, ¿no? Moralmente y en un sentido utilitarista. Y te mencionan beneficios económicos, de cómo han crecido las empresas presuntamente desde el 91, me parece, que fue Ajá. cuando empezó a haber toda esta inestabilidad en la región. Y yo no sé qué tan buenas sean esas estadísticas, e incluso aunque lo sean, pues, ay, me suena mucho a cherry picking. Sí. Entonces, quién sabe, ¿no? Quién sabe, pero yo tengo la sensación de que la sociedad no se va a autoorganizar en caso de la ausencia del Estado. Todo lo contrario. De hecho, el Estado es necesario, un Estado fuerte además, para que se dé una sociedad civilizada. Se necesitan instituciones de justicia, policiales sobre todo, ¿no? Porque últimamente se ha puesto en boga esto de desfinanciar a la policía en Estados Unidos, cual creo que también es muy malo. Hay consecuencias muy malas para la sociedad. Sí, incluso haciendo el experimento mental de quién pueda pagar los servicios de seguridad pública, ¿no? Y en este caso creo que seríamos muy pocos los que podríamos tener acceso a un servicio de seguridad pública
que no se ha brindado por parte del Estado, ¿no? El resultado sería, pues, sectores sociales todavía más alejados de otros, pues, no sé, creo que serían implicaciones graves con relación a lo social, pensado ingenuamente en plantearlo de esa manera, ¿no? Claro que le va a ir mejor a las empresas, aparentemente, ¿no? Incluso en el caso de Somalia. Claro que va a haber desarrollo económico, ¿no? Pero no sé si ese desarrollo económico permee, así como por goteo, como lo plantean, al resto de la sociedad. Me parece muy ingenuo realmente pensar eso. No sé cómo lo veas, Diego. Y terminarías por consumar la idea de que el sujeto, de que el ser humano es únicamente un ser para el consumo y la producción, ¿no? Terminas eliminando un montón de características para reducirlo solamente a eso. Y en las condiciones, a lo mejor teóricamente lo podríamos asumir, ¿no? Teóricamente, pero en las condiciones actuales, pasar a un contexto libertario creo que sería imposible, dado que la historia ya mostró las ventajas de la riqueza, de la propiedad. Entonces, convertiría a las sociedades en una comunidad de llenas buscando el poder, ¿no? Buscando reestructurar en esta cuestión de libertad. Diferente sería que pudieras en el imaginario, en un caso hipotético, eliminar la riqueza y ponerlos a todos otra vez a competir, ¿no? Pero ahí, aún así, creo que va a haber diferencias por cuestiones demográficas, por cuestiones de lenguaje, por un montón de factores externos al sujeto que van a empezar a modificar esa suerte, ¿no? Entonces, creo que hablar de la libertad como tal en ese sentido es igual o más de utópico que una situación de comuna. Sí, me da la impresión, y no sé si ustedes qué piensan al respecto, me da la impresión que, por ejemplo, hay justificaciones. Siempre se trata estos dos tópicos como antípodas, ¿no? Comunismo, libertarismo, como dos extremos. Sin embargo, creo que hay justificaciones de lo ideológico dentro de cada una de estas teorías que son bien parecidas, pero bien parecidas. Pensemos, por ejemplo, en el casi siempre el ataque hacia los comunistas o socialistas, ¿por qué los socialismos no funcionan ni han funcionado nunca? Colapsan, ¿no? No, pues porque realmente no han sido socialismos de verdad. No eran socialismos de verdad, ¿no? Por una o por otra razón no lo eran. Pero es exactamente la misma respuesta que da un libertario, ¿no? Es que no han dejado que se desarrolle un libertarismo verdadero. El libertarismo verdadero no ha existido, por lo tanto no sabemos si funciona o no. Realmente sí funciona, pero no lo han dejado, no lo han echado a andar. Entonces estas justificaciones son tan parecidas en el centro teórico de estas teorías que pareciera que son incluso hermanas en su justificación, ¿no? Parece que utilizan las mismas herramientas y los mismos entramados teóricos para justificar cosas. Al final creo que son más parecidos de lo que quisieran. Sí, sí, estoy de acuerdo en lo utópico, en el tipo de justificaciones que dan, porque de verdad he escuchado a libertarios decir, no, es que Estados Unidos no es capitalista, es una especie de socialismo, porque te cobran impuestos. Sí, es verdad. Esto de la eliminación de los impuestos es curioso, ¿no? Porque es inmoral para los libertarios, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Pero Es un robo, ¿no? Curiosamente, podemos revisar los ejemplos actuales de los países que hoy en día son más exitosos y es una mezcla bien interesante, ¿no? Es una mezcla, como hemos platicado en otras ocasiones, es una mezcla de los dos sistemas porque se les cobra en esos países una cantidad muy alta de impuestos, muy, pero muy elevada. Lo que aquí hay personajes como Salinas Pliego que se queja, ¿no? Que no paga. Pero en esos países se cobra una cantidad, entre más es el capital de la persona, más impuesto paga. Y al mismo tiempo hay una libertad económica muy grande. Entonces, como lo has mencionado, un sistema híbrido creo que es lo más aplicable, un estado férreo, un estado con un Sí. control muy dominante para evitar
para evitar ser dominado Bien. por la sociedad empresarial, y al mismo tiempo que esa sociedad empresarial, sin distraerse de controlar las reglas, como generalmente pasa en muchas sociedades, puedan dedicarse única y exclusivamente a la Sí. generación de riqueza. Bien. Creo que, por ejemplo, hay, en cualquier sociedad hay brechas, ¿no? Y estas brechas, incluso de repente yo me atrevería a decir que hay brechas naturales, ¿por qué no decirlo, no? Brechas que si se da un reset a la sociedad, estas brechas seguirían siendo iguales. Sin embargo, ve la risa malvada del Franco. Puede ser, Franco. Sin embargo, creo que es el labor del Estado evitar en muchos sentidos que estas brechas no sean tan marcadas, ¿no? Una de estas, evidenciar estas brechas es, por ejemplo, el acceso a la educación pública, ¿no? Seguramente si nosotros con nuestra capacidad económica hubiéramos nacido en otro país, donde la educación fuera más cara, pues no podríamos haber costeado nuestra educación cada uno de nosotros, ¿no? Digo, eso no implica que nos acerquemos o que seamos iguales, de aceptados dentro de los altos círculos sociales que un egresado de universidades de prestigio privadas, ¿no? Sin embargo, creo que sí se cierra un poco la brecha cuando el Estado interviene y brinda esta clase de beneficios sociales como es la educación pública, los servicios de salud pública, que son importantísimos, y la seguridad pública en general. Entonces creo que el Estado debe de ser fuerte también para garantizar por lo menos estas tres cuestiones: la seguridad pública, la salud y la educación. Y creo que en ese sentido, si bien los impuestos no tienen una justificación quizá moral, podría ser en coste-beneficio mucho más importante estos tres pilares en lo social para reducir cierta clase de brechas sociales que el hecho del pago de impuestos. Se puede cubrir, pues. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y en el caso particular de la educación que mencionabas, creo que quizás se subestima, pero me parece que estamos bastante privilegiados aquí en México, incluso en comparación a sociedades como Estados Unidos. En Estados Unidos, pues ya Sí. saben que para estudiar en una universidad tienes que endeudarte, tienes esta deuda del estudiante, son mínimo $100,000. Sí. Entonces terminas la universidad, cuando sales tienes una gran deuda, ¿no? Y si estudiaste filosofía, pues peor tantito, imagínate, ¿dónde vas a pagar eso? Entonces, Pasa el ejército. exacto, y aquí en México no pasa eso. Aquí en México la UNAM te cobra como $1 al semestre, me parece, por carrera. Incluso te paga, ¿no? El CONACYT. Entonces, es bien distinto, a pesar de que nosotros somos tercer mundo, Estados Unidos es primero. En cierta forma hay cosas que parecen ser mejores aquí, gracias al Estado que subsidia todo eso. La UNAM, el CONACYT, demás y demás. Y respecto a esto de los impuestos que mencionaba, de que quizá no son justos, como dicen los libertarios, pero que en un análisis coste-beneficio pueden ser preferibles, también estoy de acuerdo, porque ¿cuál es la alternativa? No cobrar los impuestos, dejar que el Estado se vaya al carajo y en consecuencia la sociedad, pues no, nos guste o no, pues los impuestos tienen que aplicarse, justificados o no, porque la alternativa es la anarquía. Entonces, pues no. Creo que ya nos está comiendo el tiempo, entonces le Sí. sugiero este, una síntesis y sus colaboraciones personales con relación a, a su concepción del tema en general, pues. Adelante, Franco, adelante. Bueno, yo iba a decir nada más que estoy de acuerdo con esto que mencionaba Álvaro, que son muy parecidos, comunismo y libertarismo, y sus seguidores también. Vas a discutir con ellos y son gente, son gente muy peculiar, pues. Me agradan sobre todo los libertarios, son gente curiosa, pero no se las compro. Tampoco a los comunistas, pues. Mm,
Supongo que son inevitables esta clase de utopías y está bien que existan hasta cierto punto, pero al final de cuentas son utopías, no me parece que sean algo muy realista. Sería mi aportación. Bien, Diego. Yo creo que son, como lo menciona Franco, son dos realidades muy extremas, llevadas, claro, la teoría, tienen puntos a favor, argumentos muy, muy interesantes que creo que es en lo que sus fans se asientan, pero también tiene grandes deficiencias, ¿no? Tiene grandes deficiencias. Te pones a platicar con gente de un lado o del otro y vas a encontrar fortalezas que cuesta trabajo podérselas combatir y otras que dices, no puede ser que estés parado en este argumento, ¿no? Y sin embargo, creo que los ejemplos aplicados más exitosos es un híbrido, una mezcla de ambas estructuras. Creo que por la naturaleza, creo que la naturaleza de uno es conservacionista, tiende a la permanencia de un sistema, se tiende a degradar a sí mismo. En este caso, las ideas que van encaminadas al comunismo, es decir, el socialismo, tienden a degradarse por intentar conservarse, mientras que la otra evoluciona siempre en favor de una punta de la pirámide, siempre en favor, pero va creando un desastre a su alrededor. Y evoluciona, y evoluciona, y evoluciona, ¿no? Entonces, nocivas ambas. Una me parece que es más poderosa que la otra. Y vamos a ver, ¿no?, en qué termina. Por ahí dicen que mencionaban más atrás, ¿no?, que a lo mejor cuando tengamos 50, 60 años, vamos a ver el colapso de una o de otra. Yo creo que a lo mejor antes, ¿no? Bien, pues creo que también comparto con ustedes que ambas teorías tienen este elemento fundamental que es el elemento de la utopía. El elemento de la utopía que creo que de repente es inevitable, ¿no? Viene en el aspecto religioso, pero también en el aspecto denominado falsamente racional, ¿no? Porque todas estas variantes del pensamiento son variantes racionales, filosóficas. Entonces, el elemento principal de la utopía me parece muy interesante en teorías pues, racionales, ¿no? Sin embargo, todas estas utopías casi siempre desarrollan o derivan en una ideología, ¿no? Y la ideología siempre me ha parecido muy peligrosa, a final de cuentas, porque el desarrollo de una ideología tiene que ver con la justificación de lo ideológico y atribuirle al contrincante o a las personas que no comparten estas ideologías, que son malvadas, que son peores que tú, que tienen malas intenciones. Y quizá los comunistas y los libertarios no compartan opiniones, pero entre ellos pueden compartir la opinión de que de manera contraria el otro es malvado, ¿no? Y que el otro tiene malas intenciones. Entonces se parecen muchísimo, se parecen un montón en ese sentido. Y creo que esta cuestión de la ideología, pues es peligrosísima, peligrosísima, porque sabemos que la ideología está justificada de manera visceral casi siempre, ¿no? Y más en una situación tan delicada como la cuestión económica, y que vaya, no le veo otra alternativa como el uso de estructuras pues mixtas, pues por un lado, como ya hemos hablado, ejemplos de países que el Estado es un Estado fuerte por el cobro de impuestos, pero que también los servicios que se les dan a los ciudadanos son servicios de calidad. Entonces, el coste-beneficio me parece bastante interesante. La educación pública, la seguridad para las personas y sobre todo los servicios de salud, ¿no? Que bueno, ya lo mencioné, la educación, perdón. Entonces, creo que me quedaría con eso. Si podría reducir la importancia del Estado, de un Estado fuerte, serían esos tres aspectos. Y creo que también es muy importante recalcar que también la cuestión del libre mercado tiene su parte buena, pues hay mucha economía informal, economía formal, que no podría tener esta dinámica si no existiera libre mercado, pues, y que también parte de que funcione el Estado es que hay libre mercado, ¿no?
pero también debe de regularse eso, pero es un híbrido a final de cuentas, debe de existir esto. Intervención de un Estado fuerte hacia un libre mercado. Creo que sería todo lo que yo diría. Creo que concluimos más o menos lo mismo, ¿no? Respecto a las Sí. economías mixtas, Sí. que pues, son lo necesario, son lo mejor. Porque somos gente de bien. ¿Por qué qué? Porque somos gente de bien. Vale. Ah, pues bueno, estuvo bastante a gusto la plática, la discusión filosófica se tornó, creo que bastante amena, lo disfruté bastante y espero que quienes escuchen lo escuchen el formato o en audio o en video, también disfruten bastante como lo disfrutamos nosotros. Muy bien. ¿Vale? Entonces nos estaremos viendo en la siguiente charla. Muy bien. Hasta la Perfecto. Muchas próxima. gracias. ¿Vale? Hasta luego. Hasta Bye. luego.